¿Cómo le va, Milei, tanto tiempo? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Gabriel? Un gusto enorme, pero fue un placer escucharlos. Los chistes de Villar fue fabuloso. El del partido de Pule es genial. O sea, no pude parar de reír. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo anda tanto tiempo? ¿Bien? Bueno, por suerte estamos trabajando, estamos con muchas ganas y bueno, y no bajamos los brazos en esta pelea en la que hemos decidido embarcarnos. En 3 semanas que estuve de vacaciones, que leí algunas cosas, algo pasó que usted creció tanto. ¿Qué pasó? Bueno, yo tengo la sensación que están midiendo de otra manera. Se dieron cuenta que las encuestas telefónicas y demás tenían un sesgo y que las presenciales estábamos midiendo mucho más y además información que desde algunos lugares se quería tapar y que de hecho había una orden explícita de que no se podían publicar o filtrar encuestas en las que diéramos más de 20%. Esa información se filtró y bueno, nada, y ahora se está empezando a mostrar. Javier, la baja de Macri, ¿no? Esta decisión que Mauricio Macri tomó de bajarse, ¿usted cree que lo benefició? ¿Que gente votante de Macri, al no estar el expresidente, tomó la determinación de empezar a elegir por usted? No lo sé, eso lo vamos a ver cuando abramos las urnas, ¿no? Y veamos los resultados. Me parece que es todavía muy prematuro para empezar a hacer ese tipo de análisis. Yo creo que, en rigor, lo que han hecho es aprovechar un evento para mostrar algo que no querían mostrar y listo. Es decir, nosotros no, en las cosas que veníamos mirando, no vemos ese salto discreto. Esto es algo continuo que venía pasando. O sea, hubo un sincericidio. Y sí, Gabriel, digamos, la ciudad paga 10 veces más plata en encuestas que el gobierno nacional. ¿Ok? Javier, ¿no le tiene? A ver, yo cuando arrancaba el programa hacía una breve introducción de qué es lo que va a pasar cuando asuma Tommy, Anhelo, Mariana o Rolo. Ni siquiera le pongo color político. Y referenciaba las películas de Olmedo y Porcel, cuando las bombas, la dinamita, era esa caja con esa palanca que se bajaba y explotaba, ¿no? Digo, ¿no le tiene miedo a eso? ¿No le tiene miedo a que las decisiones son muy drásticas y que la Argentina va a tener que vivir momentos dificilísimos, que lo de ahora es un caramelo? A ver, nosotros estamos preparados para cualquier tipo de evento. Estamos preparados para desde el evento de la hiperinflación hasta estamos preparados para el evento, hay que desarmar la bomba que está generando el nuevo gobierno y que te toque asumir 3 minutos antes de que explote. O sea, nosotros estamos preparados para esos dos casos. Uh-huh. Igual voy a hacer una reflexión que no es mía, es de Kissinger. Una vez le preguntaron por si se diera el caso en el cual se diera el estallido hiperinflacionario, por decirlo de alguna manera. Digamos, el tan temido, porque obviamente las consecuencias sociales son devastadoras, pero ¿qué era lo que...? Entonces le preguntaron una vez a Kissinger cómo era tomar decisiones en momentos muy, muy complejos. Y decía que eran los momentos más fáciles de tomar decisiones, porque básicamente los cobardes y los incompetentes subían, entonces solamente quedaban los que sabían lo que había que hacer y los temerarios como estaban en un contexto controlable, o sea, son fáciles de aislar y por lo tanto se quedaban los que saben tomar decisiones. Entonces, cuando uno entiende, digamos, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y además tiene el coraje para hacerlo, esto no es un problema. Nosotros estamos preparados para cualquier tipo de escenario. O sea, nosotros estamos preparados para el escenario de la hiper, o sea, en ese caso nosotros podríamos avanzar en la dolarización de una manera muchísimo más rápida y estabilizar muchísimo más rápidamente la economía. En el caso que esté la bomba a punto de explotar, nosotros tenemos una alternativa para avanzar en la dolarización, y si es rechazada tenemos otra alternativa para pisar la cantidad de dinero y que en el Banco Central la cantidad de dinero no crezca más y obviamente esa alternativa demanda más tiempo que estabilizar que si fuera una dolarización, porque tendrías que recrear una moneda que no tenés, que es el peso, ¿no?
Javier, a ver, quiero avanzar en tres cortitas, después vamos a seguir con la nota si usted tiene tiempo, porque me gustaría seguir hablando Sí, con obviamente, usted. para mí es un placer. Para mí también. Quiero hacer una pregunta. Mucho se ha hablado del cepo, y yo también hablaba del cepo al dólar. Hoy se está hablando nuevamente de un posible aumento de impuestos para el dólar turista, para que la gente no se vaya y que los dólares no se fuguen. Su idea política, más allá de la dolarización, ¿no va a existir más el cepo inmediatamente? En una dolarización no existe más porque se termina la brecha. Claro. De hecho, desaparece la brecha cuando nosotros lo que estamos proponiendo es eliminar el Banco Central, es decir, eliminar el peso. En realidad, nosotros hablamos de competencia de monedas, lo que sucede es que los argentinos ya eligieron la moneda, eligieron el dólar, y hay que elegir una moneda básicamente para liquidar el Banco Central. Que eso hoy cuesta 35.000 millones de dólares, porque hay gente que dice no se puede hacer porque en el activo el Banco Central no tiene nada, lo cual es falso, pero suponiendo que fuera cierto, con 35.000 millones de dólares arreglamos el problema. Y lo interesante es por qué los políticos están dispuestos a votar déficit fiscal por 35.000 millones de dólares y seguir arruinándonos la vida con la fiesta de la política, y por qué no están dispuestos a tomar ese endeudamiento para limpiar digamos, lo que es el pasivo del Banco Central, es decir, la base monetaria y las LELIQs, y terminar con el flagelo de la inflación. Ahí van a tener que dar alguna explicación en algún momento, porque verdaderamente, ¿por qué? Digamos, bueno, la explicación es simple, porque quieren seguir robándole a los argentinos. Pero en ese sentido, la brecha, ¿por qué existe? La brecha existe porque vos tenés control de capitales, tenés control del mercado cambiario. Sí. Es decir, estás fijando el tipo de cambio en un precio que obviamente no es el del mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí aparece un exceso de demanda. Ahora, el tema del control de capitales, si me permitís, Gabriel, es Sí. porque esto tiene varias aristas. Tiene una arista moral y tiene una arista económica. La arista moral es que si yo me gané mi dinero honestamente, ¿por qué no me dejan comprar lo que quiero? Claro. ¿No? Digamos, o sea, con lo cual eso quiere decir que te restringe tu conjunto de consumo presente, con lo cual te produce una pérdida de bienestar en el presente. Pero además, el peso no es reserva de valor. Si vos tenías digamos, 100 pesos, hoy, digamos, o sea, claramente, digamos, hoy tenés 25 centavos de dólar, ¿no? Sí. Es decir, te destruyeron. No solo eso, o sea, que no es reserva de valor, con lo cual quiere decir que te están castigando el consumo futuro, porque, o sea, que es justamente para qué reservas el valor, para consumir el futuro. Entonces, fíjate esto, que todas esas pérdidas, además implica que como vos no podés comprar dólares, tenés más pesos en el bolsillo que el que querrías tener, Claro. y eso te aumenta la base imponible del impuesto inflacionario, es decir, con lo cual hay otro robo más. O sea, no solo que es un cercenamiento de tu libertad, no solo que es una destrucción de tu patrimonio, sino que al mismo tiempo te aumentan la base imponible del impuesto inflacionario, lo cual es una aberración. Primer punto, para dejar en claro el robo y la estafa, y que cualquier tipo que defienda el cepo es un delincuente. Punto uno. Punto dos. Ahora digo, alguien lo podría justificar en lo económico. Bueno, veamos las consecuencias. Si vos tenés un exceso de demanda en un mercado, quiere decir que en el resto tenés exceso de oferta. Entonces, por ejemplo, en el mercado de bonos, ¿qué implica tener un exceso de oferta? Que se te destruye el precio de los bonos. Claro. Hoy el riesgo país está en promedio 2.500 puntos básicos, en la punta corta, o sea, los bonos más cortos, 5.000. Claramente eso es un desastre. ¿Eso qué hace? Que el ahorro se te vaya a la economía, que la inversión se te derrumbe, eso penaliza en el nivel de actividad económica. Fíjate que Argentina hace 6 años que está desacelerando y ya está entrando en recesión, sí, y eso que se traduce en menor cantidad de inversión, menor cantidad de creación de puestos de trabajo, peores salarios reales. ¿Y cómo se manifiesta eso? Eso se manifiesta o con chicos que se van del país o chicos que entran en la delincuencia, ¿sí? Y eso ¿qué te hace? Te aumenta el número de pobres, de indigentes, y eso mete más presión sobre las cuentas públicas que requieren de mayor emisión monetaria, y entras en un loop súper negativo que tarde o temprano vamos a quedar estrolados en una crisis feroz. Entonces, la realidad es que lo mirás desde lo moral, es un espanto, y lo mirás desde lo económico, y también es otro espanto. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo hacen? ¿Quién gana en esto? Los únicos que ganan son los que recaudan el impuesto inflacionario. ¿Quiénes son? Los políticos. Los políticos. Javier, antes de irme al servicio informativo de Radio Mitre, el Mitre Informa primero, ¿usted cree que la gente
a ver, está claro la dolarización, está claro cuál es su intención y está claro cuál es su esquema. ¿Usted cree que la gente no le tiene miedo a la dolarización? ¿Usted cree que la gente, digo, más allá de este crecimiento suyo en intención de voto, este crecimiento en las encuestas, ¿usted cree que la gente está convencida que se dolarice, que la moneda en la Argentina, más allá también de elegir, como usted marca, el dólar como forma de ahorro, porque esto también es cierto, y me pasa a mí? La pregunta es, si alguien tiene miedo a que yo dolarice, exactamente, me imagino que entonces guarda sus ahorros en pesos, ¿no? aquel que tiene ese temor. Gabriel. Digamos, o sea, no debe haber inversión más peligrosa en el mundo que quedarse en pesos, que es una máquina de estafar. Pero aquel que me manifiesta que tiene miedo, me imagino que entonces debe tener en una caja de zapatos guardados pesos, le debe haber ido bárbaro. Claro, claro. Y aquel, por ejemplo, que dice, bueno, pero ¿sabe qué, Milei? Tengo miedo, yo voy a ganar a lo que es la Argentina hoy $200, $250. ¿Y cuánto gana hoy? Si gana lo mismo, o sea, ¿cuál es el problema? Es decir, ahora, si creen que el salario a ver, lo voy a poner así. Sí. ¿Vos qué opinarías de alguien que se hace trampa jugando al solitario? Un pobre tipo, diría. Bien, exacto, digo, está siendo muy suave, por decirlo de alguna manera, Bueno. Pero es como que vos digas que tu sueldo en dólares es dividiéndolo al tipo de cambio oficial. Sí. Que no existe. Pero, no existe. y bueno, exacto, tu salario es el que vos estás ganando al tipo de cambio paralelo, y es al tipo de cambio al cual vas a hacer la dolarización, porque en realidad tiene que ver con la combinación entre la cantidad de dinero que haya, el tipo de cambio que vos tengas y lo que tengas en el Banco Central de Activos, a cuánto esté cotizando los títulos públicos y cuántas reservas internacionales netas te quedan. Javier, en las últimas horas María Eugenia Vidal dijo, si Milei crece será porque está representando algo que nosotros no logramos representar. ¿Qué es lo que está representando usted que no logran los demás políticos representar? Yo creo que lo que me está diferenciando respecto al resto de los políticos es que yo trabajo por una Argentina grande, por volver a tener un país digno de vivir y no como la casta política que lo único que hace es empobrecernos día a día, porque se la pasan, digamos, hablando de que esto y que el otro, pero ellos son parte del problema. A ver, Vidal hace más de 20 años que trabaja en el Estado, o sea, es parte de este fracaso. Larreta hace 30 años que trabaja en el Estado, parte del fracaso. Morales 34 años que trabaja en el Estado, parte del fracaso. Carrió, Negri, digamos, o sea, bueno, Carrió hasta trabaja en el Estado antes de la democracia, trabajaba ya con los militares, o sea, digamos, el Poder Judicial en Chaco. Así que son todo parte de ese fracaso. Ese es el primer punto, es decir, y en el sector privado, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos te equivocás y y haces las cosas mal, ¿qué hacen? Te echan. Te rajan. Bueno, ¿cómo puede ser que esta gente, digo, con tantos fracasos sigan dando vuelta y sigan, digamos, creyendo que criticarlos es la antipolítica? No, es decir, ellos son la antipolítica, porque criticarlos a ellos no es ser antipolítico, es criticar a malos políticos. Es como, supongamos lo siguiente, o sea, si tuvieras un político chorro, un asesino, un tirano, ¿está mal que lo critiques? No, está bien. Javier... O sea, me comprendés lo que te digo, ¿no? Entonces, no es antipolítica eso. El antipolítica es el que hace todo esto. Porque esto es importante. Te lo complemento con un dato. Argentina entró al siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy es 140 el tipo de cambio paralelo. Tenemos 40% de pobres, 10% indigente. ¿Y qué es lo grave los 10% indigentes? Vos tenés un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, presión fiscal en el campo del 60% más, con lo cual quiere decir que el Estado se queda con el alimento de 240 millones de seres humanos. ¿Me puedes explicar cómo puede haber 5 millones de argentinos que no le alcance para comer? No hay manera. Es decir, entonces los políticos, ¿sabes qué? Hicieron todo mal y la gente está súper enojada con los políticos y tienen razón. ¿Sabes qué? Se tienen que ir. Esa es la realidad. Y eso no es ser antipolítica, es echar a los ineficientes y ladrones que arruinaron al país. Le quiero preguntar rápidamente esto. ¿Es una manera esto de marcar? A ver, nosotros fuimos y estuvimos presentes en el que se vayan todos, ¿no? Ya pasó esto en la Argentina. En el 2001. 2001, ¿no? Que se vayan Exacto. todos. ¿Esto es una manera de reeditar el que se vayan todos de otra manera? Bueno, es una forma de reeditar el que se vayan todos, pero desde las urnas. Eso es para los que, cuando los critico, dicen que soy antidemocrático, si estoy adentro del sistema. O sea, antidemocrático es lo que hace este gobierno,
que cuando le tocan a uno, como ven sentir en peligro sus privilegios, salen y vuelven a las técnicas de los 70, ¿no? Digo que usted, que vos, Gabriel, estabas muy bien señalando en la previa a mi ingreso al aire, digo, con los cacheos y metiendo en pedirle documento a la... Decía, te das cuenta la gravedad, ¿no? Sí, sí, Es sí, decir, sí, sí. como ven en peligro el poder, salen y reprimen. O sea, eso es peligroso. No, alguien que decide jugar adentro de la regla de juego. Es decir, porque otra cosa de esta casta política inmunda que tenemos es que si los criticás dice está criticando la democracia. No. O sea, no es, digo, o sea, no es contra el sistema, es contra el status quo. Pero ellos, digamos, consideran que son intocables y se arrogan que si vos lo criticás a ellos, digamos, estás en contra de la democracia. No. Es decir, justamente ellos son los que hacen daño al sistema y por eso la crítica es al statu quo y no al sistema. ¿Cómo tomó y cómo vio esto que yo referenciaba antes de que usted salga al aire respecto a los operativos y a los cacheos y a los controles en los colectivos que hizo Kicillof en la provincia de Buenos Aires? Me parece una cosa espantosa, muestra la desesperación de la casta política y la vocación totalitaria que tienen con tal de quedarse el poder si las urnas no los acompañan. Pero yo ahí lo que diría es, hay que poner esto en términos estructurales, no nos tenemos que quedar con la foto de la coyuntura, porque lo grave es lo estructural, es decir, en el fondo el Estado que trabaja como una suerte de seguro, y la prima que son los impuestos que pagamos. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando viene el siniestro no paga, es decir, ¿quién se encarga de dar seguridad? Y el país es un baño de sangre. Tenemos, ¿quién se encarga? La educación, y tenemos el 60% de los chicos que no pueden leer ni entender lo que leen, ¿sí? Entonces, que es pobreza educativa. Tenemos, o sea, la salud, pero sucede que cuando vino la pandemia el sistema tuvo que ser puesto a prueba. Si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, tendríamos que haber tenido 30.000 muertos de verdad y tuvimos 130.000. Es decir, este gobierno ineficiente se cargó con la vida de 100.000 argentinos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este modelo, que lo único que hace es enriquecer a los argentinos y le arruina a los políticos, perdón, y le arruina la vida a los argentinos de bien, es obvio que la gente tiene que estar enojada y se va a enojar y tiene que rebelarse contra esta casta política. Y eso no es ser ni antidemocrático ni antipolítica, es decir, le están diciendo que se vayan. Entonces, en el 2001 le dijeron que se vayan todos, y la verdad es que no se fue ninguno. Volvieron todos, volvieron con los familiares, con los amantes, con las amantes, con los amigos, con lo otro, y hicieron un Estado todavía muchísimo más grande, o sea, y muchísimo más ineficiente y muchísimo más ladrón. Bueno, lo interesante es que ahora los vamos a sacar vía las urnas. ¿Fracasó Massa como ministro de Economía? Absolutamente, o sea, quería llevar la inflación al 3, viene viajando al 7, definitivamente fracasó. ¿Pudo conseguir los fiscales que salió a convocar? Porque muchos dicen, Milei es acá, la capital, la ciudad, Diosa tiene en Buenos Aires, Milei también, en el interior del país. Bueno, a Milei no lo conocen, no sabe quién es, no tiene estructura. ¿Hay fiscales, tiene estructura? ¿Ha crecido en eso también Milei o no? A ver, hace más o menos 2 semanas nosotros hicimos una presentación de estructura que verdaderamente todo el arco político quedó conmocionado con eso y fue muy imponente. Propongo que aquellos que estén escuchando esto vean las fotos y las revisen, donde solamente por una cuestión de espacio pudo venir 1/5 de los referentes nacionales. Primer punto, que con eso que jodían con la estructura se acabó el tema de la estructura. Después lo que hicimos fue una página para convocar fiscales, para convocar 100.000 fiscales, ¿sí? Bueno, te cuento, Gabriel, que a pesar de los intentos de hackeo y los intentos de cómo trataron de voltear la base y todo lo que hicieron, y que también tenemos identificados de dónde viene, ya tenemos 25.000 fiscales. O sea, ¿qué quiere decir? Es que venimos a velocidades que nadie esperaba. ¿Se sorprende usted también de lo que está generando Milei?
Sí, 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 me sorprendo y, por ejemplo, lo que vos decías de las convocatorias, ¿no? Fíjate lo que fueron mis caminatas durante el verano, lo que fue Pinamar, Cariló, Villa Gesell, el Mar del Plata, lo que fueron las caminatas en el sur, Bariloche, San Martín de los Andes, Puerto Madryn, ¿sí? Digo, o sea, fíjate lo que han sido el Comodoro Rivadavia, lo que han sido esas convocatorias, o si vos querés, es decir, los que han sido actos, o sea, de otras características, o sea, esas clases abiertas, donde básicamente 15.000 personas en Rosario, 18.000 en Córdoba, 20.000 en Mendoza y 30.000 en Tucumán. O sea, me parece que pasó de ser un fenómeno barrial, como dijo desafortunadamente alguien de Juntos por el Cambio. O sea, porque aparte no solo es en Argentina, o sea, yo digo, salgo por todas partes del mundo a hacer este tipo de charlas que suelo hacer. Ahora, bueno, ahora estoy un poco más restringido porque estoy con los temas muy abocados a los temas nacionales, dado que hemos decidido correr esta carrera por la presidencia. Hace poco dijo que se había mudado a Benavides, en una nota que dio. Sí, de hecho vivo en Benavides, o sea, estoy alquilando, sí. ¿De verdad piensa que va a vivir en Olivos en pronto tiempo? A partir del 11 de diciembre, digamos, con mis hijitos nos mudamos a Olivos. Eh, Mis hijitos son mis 5 son mastines sus... ingleses, Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. Exactamente, exactamente. Ahora, quiero preguntarle esto. Las últimas veces que hemos hablado públicamente, usted ha sido bastante cauto y ha marcado, bueno, si realmente hay un balotaje, yo en el balotaje le gano a quien sea. Usted ponía en duda la posible llegada a un balotaje. ¿Hoy ya no pone en duda la llegada a un balotaje? ¿Hoy usted cree que ya va a estar en el balotaje y en el balotaje lo va a ganar? Si vamos al balotaje, le ganamos al que sea. Sí. Eso lo ha manifestado siempre. Claro, porque en términos individuales, nuestra candidatura es la que más adhesión tiene. ¿Sí? Sí. El tema siempre central es entrar al balotaje. Y la realidad es que hoy nosotros estamos en un empate técnico con el Frente de Todos. O sea, la realidad es que a mí me parece muy interesante lo que está pasando. Estamos frente a la posibilidad de dejar tercero al Frente de Todos, que es como mandarlo a la B. Es decir, que nosotros, habiendo construido una fuerza en aproximadamente 2 años, dejemos tercero al kirchnerismo, sería un logro, pero a mí me parece que es fabuloso. O sea, habrá que preguntarle por qué a Juntos por el Cambio están mucho más preocupados por ensuciarme a mí que dar la pelea contra el Frente de Todos, ¿no? ¿Usted cree que Juntos por el Cambio lo ensucia porque creen que es el futuro presidente? ¿Y a vos qué te parece que fue lo que pasó esta semana con la operación que me hicieron con lo de Nosi, previo a una contratación directa del gobierno de la ciudad a la empresa y después modifican un dato, ¿sí?, sobre un contrato que yo tuve apenas me recibí, que fui a hacer un trabajo para la gente de BUSI en el año 94 y pusieron que estuve 26 años trabajando en el Congreso, y cuando los denuncié, después fueron y lo corrigieron. Pero en el medio habían salido todos los tuiteros del Troll Center de Juntos por el Cambio a agredirme y a ensuciarme y a expandir la operación, la cual se cayó muy rápidamente, pero si no hubiéramos estado rápidos de reflejos, después se te instala la posverdad y anda a desmentirlo. ¿Me comprendés? Sí. Y esto no es, y yo lo que quiero destacar acá, que no es solo una fake news. Acá estamos en una cosa muchísima más profunda, que es que el Estado utiliza recursos para meterse el Estado de la Ciudad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para meterse adentro de una empresa para ensuciar a un candidato presidencial. A mí me parece que esto es de una gravedad enorme. O sea, estamos frente a un escándalo institucional. Es decir, que después, o sea, muchos miren para otro lado, digo, ok, pero estamos frente a algo que institucionalmente es un escándalo. Usted nunca fue empleado del Estado, como decían por ahí. A ver, yo en el año 94, apenas me había recibido, me convocaron de donde estaba UCI y su gente para hacer 2 trabajos, que fue un análisis sobre la industria de los limones y un análisis sobre la industria del azúcar, porque había 2 proyectos
que se estaban trabajando en la Cámara de Diputados. Entonces, yo fui, hice el trabajo y me fui. O sea, fueron 2 contratos de 3 meses cada uno. Y de hecho yo aporté la información de AFIP. Eso además lo cruzaron contra el CIPA, lo cruzaron contra el sistema de salud, y además puse a disposición para quien quisiera, porque usted sabe, Gabriel, que esto es muy delicado, que para entrar a ANSES hay que tener la clave. Sí. Entonces puse a disposición para quien quisiera verlo, lo hacíamos con mi contador enfrente, o le abría, digamos, el documento, que es una planilla que te puedes bajar de ANSES, donde constan todos los aportes a lo largo de mi vida. Pero la verdad que se hayan metido adentro de una empresa para generar una noticia falsa y a partir de ahí, sí, hacerlo salir por un portal y desde ahí que todo el conjunto de tuiteros e influencers salgan a pegarle a una persona, a mí me parece una gravedad institucional enorme. O sea, esto es una deep fake news. Entonces estamos hablando de algo donde el Estado se mete adentro de una empresa privada para hacer más creíble la mentira y atacar a un competidor. Yo digo, esto digamos, estamos verdaderamente frente a algo que es un escándalo institucional. ¿Molesta Javier Milei hoy en esta instancia? Y obviamente, obviamente, para el señor que desde los 5 años lo único que le interesa es ponerse la banda presidencial, él no tiene ningún problema en jugar sucio. Como no puede crecer por la propia, entonces se dedica a ensuciar ajenos, se dedica a ir a apretar empresarios para que, digamos, no nos acompañen, ¿sí? Se dedica a apretar a empresarios para que yo no lo critique y tenga que criticar a otra persona. Lo apoyan los Es grave todo lo que estoy diciendo, de una gravedad enorme. Está hablando de Larreta claramente, ¿no? Sí, y digamos, y que, por ejemplo, o sea, vaya y se falla un empresario y le diga a los empresarios que yo tengo que criticar a Bullrich y no a él. Digo, es grave. ¿Los empresarios lo avalan a usted? Digo, sabemos cuál es su postura y la idea política y que la casta probablemente no tenga ningún tipo de pensamiento similar al suyo. Digo, sabemos cuál es la idea de la casta. Con el empresariado... Bueno, es muy bueno el punto que estás levantando, Gabriel. Es fabuloso. O sea, la casta son, digamos, no son solamente los políticos corruptos. Son los empresarios, o sea, los empresarios prebendarios. Sí. Digo, son los sindicalistas chorros. Son los muchachos que les gusta más más el sobre que la noticia, ¿sí? Sí. Entonces, a todos eso les caigo mal a todos, ¿eh? Claro. Es decir, a ver, si un empresario le pregunta por Milei y se va a poner loco, ¿sabe qué feo? Digo, tiene que competir. Después de estar esquilmando a los consumidores va a tener que competir. O sea, en el sindicalismo, digo, si nosotros estamos planeando hacer una reforma laboral hacia adelante, y bueno, o sea, digamos, los que están en offside se van a sentir incómodos. Es decir, los políticos ladrones se van a sentir incómodos. O sea, sí, digo, no es fácil esta pelea. Le hago la última. Sí. No le voy a decir con tanta gente en contra, pero sacando tanta mafia del medio, peleándose con el sindicalismo, peleándose con la mayoría de los políticos, con la casta, peleándose con los empresarios, que está bien que ganen dinero, pero que a veces abusan de cada uno de nosotros. Si usted gana con tanta gente enfrente, ¿va a poder gobernar? Absolutamente, porque yo voy a gobernar para el pueblo argentino. O sea, y eso sí, que los argentinos de bien son mayoría. Es decir, los argentinos de bien, los que quieren trabajar, avanzar, digamos, que no los moleste, los que no quieren que los hijos se le vayan afuera o que los hijos terminen siendo delincuentes o drogadictos, ¿sí? Eso, la Argentina de la gente de bien, que son la mayoría, son los que me van a apoyar para poder de pie este país y empecemos a transitar el sendero que en 35, 40 años nos va a convertir en la máxima potencia mundial. Muy bien. Milei, siempre es un placer escucharlo, que siga usted muy bien, que termine el fin de semana. Muchísimas gracias, Gabriel, saludo y a todo tu equipo y gracias. A todos los que te acompañan. Abrazo grande, gracias. Ahí estaba. Igualmente para usted, felices Pascuas.